Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola, Ira. Buenas noches. Buenas Buenas noches, vamos a ver la portada de la revista de Economist 2026. Entonces, aquí está más o menos la figura para que vayamos conectando con la portada, que está muy simbólica, está muy interesante, y vamos a ver qué podemos nosotros averiguar. Vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundo 3 veces y con cada inhalación y cada exhalación, visualiza cómo se desarma toda interferencia mental, emocional, energética, egregórica, externas y de todo tipo. Ahora estamos en un espacio infinito, no hay memoria humana, no hay pensamiento, solo neutralidad. Vamos observando nuestra energía y limpiando desde la coronilla el cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestro campo electromagnético, nuestras hebras de ADN y nuestra percepción se vuelve clara, sutil. Todo ruido desaparece, toda manipulación se desintegra y vamos ingresando al campo original y nos conectamos a la información purificada, observando sin interferencia para ver lo que es, no lo que espero. Y vamos a sentir cómo nuestro cuerpo se vuelve liviano, percibe que flotas fuera del tiempo lineal. Aquí no hay futuros creados por nadie, solo información pura. Y ahora accedemos al código oculto detrás de la portada 2026 de la revista The Economist. Y vamos a observar qué simbolismo, antes que nada, nos muestra esta portada. Respiramos. ¿Qué energía emite esta portada al primer contacto, Margarita? Bueno, primer contacto, no se observa con claridad y veo que ese es el objetivo de no poder ver la información, sino que la información llegue filtrada, llegue para darle, la siento con muchísimas interpretaciones, pero todas estas formas de interpretaciones, lo que hace el efecto de esta imagen es crear velos en los ojos, sobre todo velos en la parte emocional, en la parte de la visión, para no enfocar la vista, para que hay demasiados distractores, veo energéticamente, y la persona que la hizo con esa intención, es una intención de confundir, porque hay muchas imágenes que están sobre imágenes, y esas sobre imágenes traen como si hubieran una especie de laberintos que te muestran una primera información, pero después de esa información hay otra información y hay otra información y hay una forma de vincular a las personas con la energía que emite. Yo la veo que está muy relacionada con la sangre, como si de ella saliera una especie como de catéter, algo que va conectando con el cerebro de la humanidad. ¿Okay? Nico, ¿qué codificación oculta percibes en la portada a primera vista? No ¿Me te veo. escuchas? Ahora sí. Primero que nada, la primera como relevancia energética que se presenta, Ira, es esta dualidad de colores. Es como automáticamente llevar a los hemisferios del humano a tomar una decisión, si enfocarse en ver lo azul o enfocarse en ver lo rojo.
y de alguna forma esa interpretación que hace el humano con la portada, en donde el cerebro decide hacia dónde, va a llevar también y va a tener una inferencia en la programación que se quiere dejar. No van a quedar igual con un enfoque los que inician por lo azul o los que inician por el rojo. Tiene algo que ver en el cerebro esa decisión. Es como su interpretación de cómo objetualizan o cómo visualizan la realidad. Entonces, ¿qué intención tiene el uso de ese color rojo? El rojo específicamente activa a las personas emocionales en un aspecto agresivo, bélico, como de molestia, como esas personas, esos cerebros que se tienen que manipular a través de la ira y como el conflicto. Margarita, ¿tú qué significado o qué intención tiene el uso del color azul? Porque aquí, como vemos, hay diferentes tonos de azul, no es como el rojo que se ve en una sola intensidad, pero el azul, ¿qué intención tiene? Yo lo que veo que el azul juega con el rojo, pero puntualmente es para llegar a la mente, es para apagar las emociones y para esa información, cuando llega a la mente tiene que evaluarla, tiene que estar activa todo el tiempo, la mente no descansa. Por más de que el azul pueda transmitir ciertas sensaciones de tranquilidad, las imágenes que están en azul son imágenes bélicas, son imágenes que están representando mucho la energía masculina, el poder del masculino, porque la forma que veo, digamos, de los cohetes y de muchas de las formas son formas muy fálicas, pero lo que quieren es crear cierto tipo de distracciones para crear una confusión en la mente, y cuando la mente entra en confusión, entra ella misma como una distorsión, y la distorsión la van a ver reflejada como una imagen, como una especie de holograma, veo yo. Ok. Nico, a ver, aquí yo quiero observar, no se distinguen muy bien las figuras humanas, pero ¿qué representan estas figuras desde el hombre que está como tirando una patada hasta los otros monitos que están representados ahí en que realmente no son tantos, ¿eh? ¿Qué representan esas figuras humanas? De como de abajo hacia arriba, Ira, los de abajo representan como ídolos o ideales humanos, como si energéticamente quieren poner lo que es positivo de la humanidad como en un fondo, Ujú. incluso no interactuando con el resto, como si tuviera que ir hasta abajo, eh, representando una parte incluso lo opuesto a lo que podría ser una victoria, como si los hubieran colocado hacia arriba y como en un movimiento más acorde a su sincronía, tuvieran hasta otro tipo de elevación emocional, y aquí es como hacia abajo, como denso. Y los que están en el centro, Ira, representan otro tipo de ideales, pero más bien ideales que tienen que ver con la creencia o con la lealtad nacional, como a distintos tipos como de perspectivas de mente, pero también representan diferentes tipos de creencias. Incluso yo observo que la mona roja tiene que ver, Ira, como con una idea a esta parte de la reina roja, como la parte de los artistas o la parte de los Mm, famosos, como representa a un tipo como de ideal femenino máximo en este tipo como de espectáculo. O sea, puedo nombrarte tres nombres, tipo Taylor Swift, tipo Madonna, tipo Britney Spears, algo así. ok. Lady Margarita, Gaga. ok. Margarita, ¿por qué se usa como esta red mundial? Porque si se ve todo el conjunto, el mar y todo esto, hay como líneas que se van uniendo, es como si fuera una red que abarca el mundo. ¿Qué quiere representar esta red o cómo la ves tú, cómo la percibes? Yo lo percibo como mucha basura, mucho desorden y mucho caos. Es un desorden y un caos que está puesto sobre el planeta. No se siente. Toda esta imagen no permite que podamos ver el planeta con claridad, sino vemos como una superposición o una sobreposición de muchas imágenes que van creando este tipo de confusión mental, donde tú no puedes tener una claridad, una visión exacta de lo que va a pasar en el planeta, sino es la visión que ellos quieren que nosotros veamos y la vayamos transformando en una realidad.
por las posturas energéticas y por las formas en que están dispuestas en los tamaños tan pequeños que no son muy claros y en lo que ellos quieren que entre en primera imagen. Lo que vemos, digamos, en azul o en rojo, que tiene un gran tamaño, lo que primero impacta en tu psique y lo otro va siendo esa información más subliminal que permite que ella entre en una forma más sutil. Todo esto lo veo yo como estas imágenes como pequeños portales de energía que tienen su frecuencia vibratoria y que tienen esta capacidad de poder manipular el colectivo de la mente global, la mente del planeta. Fíjate que cuando vemos la imagen de esta portada, fíjate que hay mucha geometría, hay cuadrados, hay triángulos a la hora de los cohetes, hay rectángulos, pero están como muy definidos unos sobre otros. Esta parte de los triángulos que están en las puntas de los cohetes, ¿qué representa o qué hay detrás de toda esa geometría, Nicolás? No te digo. La geometría, en la forma en que la están utilizando, representa una estructura matemática como una ecuación de alguna manera. Ok. Y la forma en que la geometría está sobrepuesta va llevando a esa matemática a un razonamiento del cerebro. Es como la forma programática, como cuando hacen las computadoras, que ahí insertan Ujú. como algún tipo como de código o de programación. Esta unificación de los símbolos geométricos lo que está haciendo es aperturar los cerebros para que el código de programación pueda entrar. Es como si energéticamente nuestros cerebros reaccionan o se alinean a las geometrías que son expuestas por la imagen. Sin embargo, Ira, fíjate, la energía de la portada ya se siente una energía soberbia. O sea, energéticamente ya juega con la idea de que la gente llega a través de la emocionalidad a ver esto. Ya se sabe esperada, ya se sabe como, sobre todo como estudiada y visualizada. Y eso por eso incluso la geometría implica otro tipo como de cifrado. Es como si Ujú. ahora no solo juegan con la idea de poner algún simbolismo, están colocando los simbolismos para que cada quien los interprete porque ya saben que se juega a la interpretación. Pero fíjate, aquí hay una parte muy importante que dices, porque en este cifrado de las figuras, cuando tratas de separar, se ven algunos tipos como de sigilos, como de estas formas, como tú dices, de computadora, que al final de cuentas forman geometría y forman estructuras como esa parte de los sigilos. Observa si hay sigilos detrás de toda esta geometría, Nico. Mira, Ira, energéticamente no necesariamente observo sigilos en ese espacio. Creo que en un sentido esotérico o simbolismo esotérico donde lo observo son en las vasijas de la balsa de alguna manera, Ujú. pero no en los espacios detrás de la geometría. Se percibe por lo contrario un juego no tan energético, sino meramente científico. Va al abuso de la utilización del cerebro por los métodos de manipulación físicos. Ok. ¿Qué se intenta activar en la mente colectiva con esta portada, Margarita? Yo veo que son juegos mentales porque se me refleja el control con el cerebro Ujú. y veo que al estar en el centro, estos juegos mentales empiezan a conectar mm, con estas imágenes de guerra, estas imágenes que están manifestadas en diferentes puntos, que son puntos estratégicos, para que tú lleves tu atención, como hay tantas imágenes y hay tanta saturación, es importante para poder hacer una lectura de primera mano poder observar. La atención está hecho para eso, para que tú lleves la atención a cada detalle. Cuando tú empiezas a centrar tu atención en los detalles, las imágenes es mucho más fácil que entren y empiecen a generar ciertos movimientos, sobre todo la parte mental, porque aquí veo que hay un adormecimiento en la parte emocional, que es parte también de todos los medicamentos que salen, y es volver
o llevar a los humanos desde la mente a través de estos juegos y a través de las guerras y de toda esta información que está, es una especie de como de miedo. Por eso los distractores que muestran a través, digamos, de toda la parte de los deportes terminan siendo también cortinas de humo, pero son cortinas de humo que están aparentemente porque la información ya está llegando, ya se está incrustando en el colectivo de las personas. Estos juegos mentales que son la forma de tener o depender de los fármacos, de todo este tipo de medicinas para que la población se mantenga como en un estado de como, como si de velo, como si no tuvieras la capacidad o de discernir y de pensar por ti misma. Por eso es que tanta información tan variada y tan animada al mismo tiempo, porque aunque tú la ves estática, pero es una información que se ve muy animada al mismo tiempo, Entonces, en animación. claro, entonces, ¿qué tipo de programación es la que quieren insertar en la mente colectiva? Cuando tú ves que la información llega con toda esta cantidad de distractores, llega directamente a la estructura cerebral, lo que hace es crear un endurecimiento en, en toda esta parte, en toda esta estructura, y hace que tu pasado sea siempre tu presente y tu presente no sea el presente, no sea válido. Tienes miedo a conectarte con un presente porque la misma información te lleva a un pasado de algo que ya la humanidad ha vivido, pero también te lo estás proyectando a un futuro. Entonces, Ok. el presente termina siendo un signo de interrogación, algo que es vacío, algo que no tiene una estructura y que no tiene un piso. Entonces, Nico, ¿qué realidad quieren instalar y qué línea temporal tratan de reforzar? Primordialmente en la línea bélica. Es como si intentaran a través de esta programación alarmar al conflicto, porque desde los colores ya hay una dualidad, ya hay una confrontación que abarca más el rojo, el azul, el negro, o sea, es una programación que lleva al humano a sacudirse y a observar en por qué es diferente a su entorno, como intentando advertir esta sensación de guerra o de conflicto no solo a nivel colectivo, sino también internamente y con el entorno. Entonces, ¿qué temores son los que intentan o quieren disparar con esta programación que están lanzando ahora? Primeramente, a lo que conlleva una guerra a través de la aceptación emocional, porque hay mucha destrucción y luego hay ausencia de vida. O sea, miedo a morir. Uh -huh. Entonces, ¿qué parte inconsciente van activando, Margarita? ¿O qué arquetipos quieren activar? Este arquetipo se ve muy claramente en la pareja, este hombre y esta mujer, que en un momento se ven como si no tuvieran conciencia, como si estuvieran caminando eh, sin un rumbo. Y veo que eso también, esta guerra que está hablando Nico, también es una guerra también farmacéutica, porque Ujú. hace que hay un dominio en los fármacos, una codependencia, y no solamente a través de los juegos mentales y de toda la parte donde el humano es más fácil robotizarlo cuando él mismo ha perdido su voluntad y su fuerza, cuando él se siente vulnerable y se siente sobre todo guiado por este tipo de medicinas y vemos también que en ciertos puntos había como una vacuna y es parte de toda esta, como de esta forma de cambiar al humano, porque hay un adormecimiento en la parte emocional que vemos. Hay una forma mental que se está reforzando y esto va robotizando al humano en su parte del sentir. Por eso es que se ven tantas formas bélicas y tantas formas de guerras. Ok, entonces en esta forma en que robotizan o quieren robotizar al humano, ¿qué grupos están detrás de esta programación y qué beneficios reciben, Margarita? Yo veo que siempre hay unos grupos que están alrededor, digamos, del planeta, que son como una imagen que representa el poder, y veo que los personajes, como los presidentes o las figuras que están
dentro de esta imagen son títeres. Yo veo que son, ellos tienen la capacidad de poder mover los hilos para su propio beneficio, para crear estas guerras, para crear estas separaciones, para crear estas ilusiones y que todas estas guerras que estamos viendo, que son bélicas, que son diferentes tipos de guerras que afectan al humano en su capacidad de sentirse humano, todo esto está hecho con un fin y con un propósito, el propósito de dominar y de seguir controlando. Y lo que yo veo es seguir creando todo este tipo de distractores que vemos que están conectados, uno con los deportes, pero cuando vemos el barco que tiene estos contenedores, es como empiezan a bombardear. Veo de muchos, de todo lo que estamos viendo en estos momentos, de todas estas plataformas que hacen adictas a las personas a las compras y puntualmente está muy cerca al aniversario de la torta que vemos a Estados Unidos y es como quieren bombardear ese poder y cómo hacer que el dólar empiece a, como si empiece a fracturarse él mismo y empieza a haber otro poder sobre la tierra. Entonces, es una agenda económica, energética, espiritual, política. ¿Qué tipo de guerra es la que están ahí pronosticando todas juntas? ¿Cómo las ven, Nico? Pues ciertamente Ira, son todas juntas de alguna manera y se ven Ujú. representadas en distintas versiones de la portada. Principalmente es una guerra económica. Creo que lo que más resalta es la estructura financiera, esta parte de las estadísticas y cómo encima de las estadísticas pues está la declaración de guerra, ¿no? Dos espadas cruzadas. A ver, entonces, si es una guerra económica, eh, por consiguiente, supongo yo, hay un como reacomodo también político por esta parte económica, porque pues también el dinero da poder. ¿Qué es lo que se está preparando? Hay un reacomodo político. ¿De dónde viene ese reacomodo? ¿Qué es lo que va a tomar fuerza? ¿Qué es lo que buscan controlar? Pues que es justamente hasta en la posición de las personas del medio se observa que es como el dólar contra los BRICS, o sea, esta otra asociación que hay de países que buscan impulsar esta economía, es como si la guerra se potenciara entre estos dos bandos. Y ciertamente el dólar, de manera en la como se ve deteriorado, es como si aluciera o hiciera una alusión de hacia dónde está tirado el resultado, hacia dónde están pronosticando que qué es lo que va a terminar por destruirse, porque forma parte de la programación en donde la gente todavía pierde más fe al dólar y lo observa en decadencia. ¿Qué narrativa es la que quieren debilitar? ¿Y qué rol juegan ahora estas élites financieras, Margarita? Yo lo que estoy viendo aquí es una supremacía en volver cada vez más un planeta material que esté enfocado hacia lo que, al dinero. Y esto lo veo reflejado en los barcos. El barco sumerio y Ujú. está en contraposición con el otro barco, es la pérdida de la espiritualidad, como de la parte de los ritos y de la conexión, en contraposición con un barco que está lleno de containers y que están bombardeando de alguna manera la economía americana para que se pierda toda esa, como toda esa riqueza espiritual y empiece a gobernar con más fuerza y cada vez con mayor, como afianzando más el que el humano se vuelva mucho más material. Toda esta parte espiritual cuando se empieza a perder, el humano empieza a desconectarse de su propia esencia, de sus propios ritos, de sus propias conexiones ancestrales. Entonces veo que aquí lo que quieren es crear esta, este olvido. Por eso es que todo se está viendo como en oleadas tan mentales que de alguna manera van creando este tipo de velos y van haciendo cambios en la economía del planeta y cada vez nos vamos volviendo como más dependientes de la tecnología. A ver, entonces, si quieren debilitar la espiritualidad para volver a la gente como mucho más materialista, eh, hay entidades que están ellos involucrando dentro de todo esto para debilitar la espiritualidad humana.
Nico. Sí, y primordialmente son mostradas en la portada a través de estos como robots que se Ujú, asocian a inteligencias artificiales ujú, que de alguna forma se interpretan como estas entidades más allá del razonamiento humano que mueven los hilos por todo. Y es que de alguna manera hacia allá es a donde va la contextualización de lo que podría ser una interferencia o una entidad, a la creencia de que ahora se transforman en métodos tecnológicos con los cuales tenemos que convivir a fuerza, pero al mismo tiempo a sabiendas de que la estamos alimentando, porque de hecho es parte del diálogo decir, uno utiliza una inteligencia artificial y la alimenta. ujú. Entonces, hay egregores también alimentando esa portada. Sí. Ok. Em, ¿Qué planos, cuando ve una persona esa portada, qué planos se activan inconscientemente al ver esa portada o qué frecuencias se van codificando al ver esa portada, Margarita? Yo veo que la primera energía que se proyecta es la del miedo. Veo también que se van como masificando a nivel global la ansiedad. Por eso hay tanto uso de tantos fármacos que te Ujú, llevan a una inconsciencia, a un estado de adormecimiento. Pero el cuerpo, para una persona que ve, digamos, de primera imagen, que va llegando a, digamos, a espacios muy profundos de su subconsciente, es crear una inestabilidad. Sobre todo cuando tú ves los medicamentos, inmediatamente lo conectas con la enfermedad. Es como ujú. empezamos a, como activar nuestro cuerpo o activar enfermedades que pueden venir como por efectos del miedo, de la ansiedad, de la depresión, lo que puede traer las consecuencias de todo tipo de guerras, porque aquí la guerra también está muy conectada con la comunicación. Cómo es que los líderes están de alguna manera guiando los destinos del planeta y todo esto hace que la persona cuando recibe esta información no se siente segura, no se siente cómoda porque el mismo cuerpo, cuando empieza a sentir su emocionalidad no suficientemente equilibrada con su mente, el cuerpo empieza a enfermar y estas debilidades van haciendo una especie de quiebres en el campo energético de las personas, donde la dualidad se va afianzando cada vez más y esta dualidad va creando una separación, sobre todo que veo que hay una gran afectación en la parte del corazón, que Ok, hace parte también de lo rojo que es la vida. ok. Entonces, aquí, a ver, em, se abren en los humanos algunos portales simbólicos al interpretar o al ver o al tratar de ver esta revista, esta portada, Nico. No te oigo. Sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, es correcto. ¿Y qué pasa con esos portales? ¿En dónde se abren o qué memorias van despertando en los seres humanos? Justamente están marcados por estos dos simbolismos como de lupas que representan los puntos en los cuales estos portales se aperturan. Uno, o yo lo interpreto, lo observo a través de la portada como una zona de Alaska o una zona del norte de América. Mm, El otro en una zona como del Medio Oriente. ujú. Entonces es como estos dos portales aperturan principalmente las ideologías o conceptos energéticos que traen toda esta cuestión de la violencia. Es como si los portales dan la entrada a toda la energía o la potencia que se requiere para llevar al humano a esa emocionalidad a la que quiere, a una emocionalidad en la que sea dependiente, una emocionalidad en la que consuma, una emocionalidad en la que esté en conflicto. Fíjate que ustedes comentaban, o tú comentabas, Margarita, del miedo, ¿no? Que era muy importante esta parte de activar esta parte del miedo y del miedo a la muerte o del miedo a no sobrevivir. Entonces, se intenta bloquear ciertas percepciones humanas
con la sola visualización de esa portada? Claro, porque estas imágenes son asociativas y Ujú. ya estas imágenes son recurrentes para, digamos, para la visión, para los humanos. Todos hemos visto todo, todo lo que están, cada una de estas imágenes las hemos visto recurrentemente y es parte de una programación, porque tú vas asociando el cohete, vas asociando el tanque de guerra y ya estas son imágenes que hacen parte del lenguaje natural, lo que tú ves en las noticias, lo que tú estás viendo en la cotidianidad de la vida, las guerras, las peleas, las luchas, las enfermedades, todo lo que está relacionado con estas inyecciones, todo hace parte ya, ya está puesto y cuando tú asocias una imagen, ella queda grabada en tu campo energético. Cuando ella queda grabada en tu campo energético, pasa lo mismo que con una emoción, porque estas imágenes ya traen una emoción en ellas mismas y esto hace que ellas vayan como introduciéndose, vayan pasando por las diferentes capas del cuerpo hasta que ellas ya van tomando un asentamiento en el cuerpo y esto hace que el humano se vaya volviendo a nivel colectivo muy fatalista, porque él a través de todas estas guerras y toda esta confusión que está manifestando esta imagen, el colectivo va recreando y va reproduciendo inconscientemente todo esto, las enfermedades, las guerras, las disociaciones, y esto es ayudado por estas imágenes que van llegando al subliminal. A ver, entonces, ¿qué líneas de tiempo intentan cerrar o qué líneas de tiempo intentan abrir, Margarita? Yo veo que el futuro es parte de un proyecto de ir llevando a la humanidad hacia esto que ellos están proyectando para que el presente sea inexistente y todas las cargas del pasado que están muy asociadas a cada una de estas imágenes se vayan reflejando como una construcción a futuro. Ok. Nico, ¿hay alguna memoria planetaria porque se supone que es el globo terrestre lo que está ahí mostrando? ¿Hay alguna memoria planetaria que quieran despertar, mover, activar o desactivar, Nico? ¿Sí me escuchas? Sí. Más que nada desactivar, Ira. En Ok. la desactivación o en la anulación de distintos factores de la mente, porque por eso también aparece este cerebro controlado, toda esta asociación a los símbolos es mucho más sencilla. Creo que la relevancia que ha venido representando esta revista ahora energéticamente, como te mencionaba también hace rato, se representa ya desde una opción protagonista. De alguna forma también ya la energía de lo que se muestra ya sabe la interpretación y la intensidad que va a tener al ser recibida y se aprovecha esto para hacer muchas anulaciones, anulaciones al referente mismo de la revista. La gente, a pesar de que no la entiende como un artículo o como un específico objeto, la asocia y la brinca directamente hacia las élites, como tú mencionas. Entonces, hay una sesión del pensamiento que la va a hacer tener como un atajo a ciertos factores de esta mentalidad de conspiraciones, por ejemplo. Em, el relojito que aparece ahí es para hablar precisamente de esta parte del tiempo, de la humanidad, de la tierra. ¿Qué es lo que representa, Margarita? Bueno, yo veo que este reloj y este tiempo, yo lo veo muy asociado como a las formas, algo lo veo muy conectado con las piernas, como el no sentir las piernas, como los tiempos que se van acabando y los nuevos tiempos que van a llegar, las nuevas formas en que el humano se va a sentir a él mismo, porque son tantas las formas de guerras que están plasmadas en estas imágenes que cuando ellas van entrando al cuerpo, van absorbiendo el campo mental, empieza a haber una disociación interna en el humano porque él mismo va a entrar en sus propias guerras y en sus propios conflictos y ahí es donde se van afianzando este tipo de memorias y cambian las formas de sentir. Entonces veo que los tiempos están cambiando.
todo va a empezar a cambiar. Por eso es que hay tantos robots, porque el cuerpo va perdiendo su flexibilidad, porque la guerra trae mucho pánico, trae mucho miedo y todo se siente como si fuera a pasar ya, en un instante, en un momento. Ya no son como los tiempos que uno ve, no, ya todo está tan confuso y tan encima que, que todo hace que las formas en que las emociones se van a sentir ahora van a ser diferentes a las emociones que sentíamos nosotros o que sentían nuestros ancestros en tiempos pasados. Fíjate que cuando estaba viendo lo de la revista hoy para hacer las preguntas y todo eso, fíjate que hay algo que llamó mi atención porque para mí, no sé ustedes ahorita cómo lo vean, lo confirmarán o no lo confirmarán, como que detrás de todo este color rojo, color azul, como que detrás de todo esto se ve como una sombra, como, como, como presencia de cosas ocultas y no sé si sean agendas, manipulaciones, entidades, información oculta. No sé, ustedes perciben eso, no lo perciben, cómo lo ven. La pregunta es para las dos. Nico, tú primero. ¿Me escuchas? Sí. Primordialmente, Ira, fíjate que aquí se muestra la apertura a un nuevo lenguaje Mm. y dentro de esa misma opción del nuevo lenguaje también a la nueva economía, al nuevo gobierno y a la nueva fe o la nueva forma, no tanto fe, la nueva forma de establecer nuestra estructura mental para enfocarnos todos en un sentido. De alguna forma eso lo había cubierto la fe hasta hoy, la forma de unificar muchas mentes en un objetivo. Ahora la misma energía que desea que esta portada sea vista así, está diciendo como ahora cambia y ahora tiene que hacerse de la manera en que la que se está representando, con esa intensidad, con ese cambio de lenguaje, con ese cambio de perspectiva. Tú, Margarita, ¿cómo lo percibes? Sí, yo veo que estas imágenes que no están muy definidas llegan directo al subliminal y cuando llegan al subliminal estas imágenes, el cuerpo, como llega de esta forma, llega sin filtro. Lo que hace es que cuando no hay un filtro, hay un cambio de conducta humana. Y yo veo que el fin y el propósito es volver a los seres tanto conflictivos, bélicos, débiles, enfermizos y dependientes de los distractores que que hacen que el humano no se sienta en capacidad de, el humano se va volviendo vulnerable. Es peligroso porque todo esto va llegando y cuando llega esto llega sin filtro, va llegando como una verdad. Fíjate, otra cosa es como cada dibujito es como si contara una historia particular, o sea, un tanque cuenta una historia por donde está colocado, otro otra, esta bandera otra, esta torta otra, este barco una historia, este otro barco otra historia. Es como si quisiera que se viera el mundo no en unidad, sino fragmentado y esta forma de dirigir a diferentes eh, cosas o a diferentes lugares, diferentes estrategias. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Ven esta parte fragmentada? ¿Lo ven en unidad? ¿Ven una sola estrategia? ¿Ven varias estrategias? ¿Cómo lo perciben? Eh, Nico, ¿tú cómo lo percibes? ¿Me escuchas? Sí. Yo percibo ir a un porcentaje, es aquí donde también se representa esta parte del juego. Yo veo que ya hay cerca de un 28-29% de personas, no que hayan visto la portada y que a través de la portada se programen, sino que de alguna forma en nivel colectivo que ya están listos para recibir este tipo como de indicaciones. Mira. Es como si ya no solo esto, la portada del año pasado, de alguna manera que también manejaba otra bandera, otros colores, van creando como una serie de energías que van preparando para que cada vez que la programación sea deseada insertar, ahora a través de este medio tan efusivo como la revista, pero también hay otros como videos, películas, canciones, etcétera, sea más directo, muchísimo más comprensible para el alma y que de esta manera sea más peso para el ser que habita, o sea, dándole una densidad extra a la parte energética. ¿Tú cómo lo ves, Margarita?
Yo la veo desde la imagen que está proyectando el jugador que está fuera del planeta y Ajá. veo cómo la energía que ejerce, digamos, la parte de los deportes como un gran distractor que puede envolver a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que todo el contenido que está dentro de la gráfica sirva de portal de energía que está en movimiento y la energía cuando llega al punto de anclaje llega a esta torta, llega a esta celebración que de alguna manera al sentirse el poder como si él estuviera esposado, es como las formas de manipulación que quieren llevar al planeta a un caos, a una inestabilidad, al sentir que es mejor estar distraídos para no tener que vivir estas realidades y no tener que de alguna manera como experimentarlas, pero todo lo que yo veo son puros efectos de movimientos que van introduciéndose a través del colectivo, pero es a través de la distracción. Yo veo que es a través de ese punto que es mucho más fácil que se introduzca cualquier tipo de información que está dentro de esta imagen. Hay un reloj ahí que se ve y no sé si es un reloj que cuente el tiempo hacia adelante o cuente el tiempo para atrás, una cuenta regresiva. ¿Ustedes qué perciben en esta forma de mostrar el tiempo, Nico? ¿Me escuchas? Sí. Principalmente observo la diferencia y la diferencia del tiempo que hay entre las personas que directamente se asocian a toda esta programación y las que no. La prisa, por ejemplo, la desesperación o la ansiedad es algo que esta imagen desea recalcar. Por eso mismo tanta pastilla, porque es como una respuesta directa a lo que estás sintiendo, es irte llevando hilo por hilo a que atravieses todas las lianas de todos los simbolismos. Margarita. Cuando tú hablas del tiempo y hablas del reloj, vuelvo a ver esta imagen que se proyecta de esta sensación de sentir el tiempo estático, como si el tiempo no se mueve, pero la sensación de que el tiempo no se mueva para el humano es no poder moverse, no poder actuar, no poder estar en movimiento, sus movimientos naturales, sus movimientos se vuelven más rígidos, se vuelven más estáticos y esta sensación del como de este no tiempo o del tiempo que no avanza o el tiempo que me mantiene anclado a un momento que no quiero vivir, pero estoy siendo obligada a sentirlo, es una sensación el humano como si él mismo se estuviera hundiendo en él, se estuviera desvaneciendo, se estuviera como desapareciendo de la faz de la tierra en su condición humana y estuviera saliendo otro tipo de humano mucho más rígido, con otras formas de sentir, de evaluar y de proyectarse a él mismo, pero muy en comunidad, pero al mismo tiempo tampoco quiere estar en comunidad. Es un ser humano que tiene mucha dualidad en él mismo. Se llegó a decir que esta portada estaba hecha también para que los conspiranoicos, pues como que se dieran vuelo a la imaginación, ¿no? Pero aquí vamos a algo mucho más profundo. ¿Cómo reacciona el alma humana al ver esto desde esa parte inconsciente? Nico, no te oigo. Lo hace ir a través de la Ujú. radiación de los elementos del entorno. Es como si una parte de la gran alimentación de todo esto tiene que ver con cómo las energías se están manipulando, supongo también por eso la ausencia de vida, de los centros magnéticos de la Tierra, cómo ese Ujú. movimiento, cómo ese aprovechamiento y cómo esa polución de la naturalidad de esos movimientos, pues está llevando a esta condición sin vida, sin, árida, sin animales, sin eso. Tú, Margarita, ¿cómo ves esta reacción del alma humana al ver esta portada desde forma inconsciente del colectivo, pues? Yo veo que cada una de estas imágenes que se van proyectando en el colectivo ya son imágenes que previamente el humano ha ido guardando y ha ido almacenando y ha ido manifestando. Toda esta separación, toda esta división hace que esto se reafirme más, no solamente en la conducta humana, sino que el alma del humano eh, empiece a identificarse
con la guerra, con el poder y se afiance más en esta situación. Esto hace que el alma se sienta desbalanceada y se sienta confundida. Confundida porque tiene que nacer en condiciones que se le están proyectando como una obligación. Entonces puede ser que el alma despierte una resistencia interna a activarse a esto o no. Puede que sea inducida por todas las memorias a vivir estas guerras y a vivir estos conflictos y vivir en una aparente nueva tierra que es peligrosa y es invivible, o puede llegar a tener ciertos estados de conciencia que el alma quiera rechazar este tipo de experiencias y quiera conectar con otro tipo como de emociones, con otro tipo, yo lo siento como de conductas humanas que están muy conectadas con lo que es como la parte original, como que la parte más primitiva, mm, que no está tan contaminada con toda esta cantidad de distractores. Es algo como más natural, como más tranquilo, como más relajado. Nico, en esta parte de de esta barcaza como antigua, donde están estos dos hombres con esas tinajas rojas, ¿hay algún mensaje para alguna parte creativa, alguna parte de espiritualidad que se potencie o que se resista o que se quiera ocultar? ¿Cómo lo ves tú? Yo más bien, observo la misma intencionalidad que en el resto de la imagen. Y se Ujú, muestra, y como te mencioné al principio, sí se muestra una energía esotérica, ujú. pero más bien es como la muestra a un último sacrificio o una última invocación. Pareciera como el llamado a una nueva forma también de espiritualidad, o sea, es una programación que te involucra por un momento sentir o profundizar en el aspecto energético esotérico, espiritual, si quieres, pero también es como una última oportunidad. Ok, vamos a observar la creación de esta portada, porque no sé si tengan todo un año para diseñar la portada del año que entra, o no sé cómo se maneje eso, pero ¿quién diseñó el mensaje detrás del mensaje? Vamos a observar. ¿Quién lo diseñó? O sea, fue una energía, fue un conjunto de personas. ¿Quién, quién es esta mente o estas mentes que están detrás del mensaje? Nico, ¿qué puedes observar? Es que no te oigo. Yo puedo observar una reunión en un edificio amplio, grande, como pues un edificio grande, donde hay una mesa, hay como una lluvia de ideas, eh, en donde cada uno selecciona o representa una característica. La parte médica, educativa, deportiva, de salud, todos los aspectos que también de alguna forma están muy involucrados a las variaciones o a los distintos catálogos de opciones que tiene la Agenda 2030, por ejemplo. Y cada uno desde ahí toma la opción que tiene para representar a través de ciertos simbolismos lo que quiere decir. Y es como si cada una de esas cabezas toma una referencia, les muestran una paleta de colores, les muestran una referencia más o menos de iconografía y empiezan a diseñar cada uno de esos aspectos. Pero es como si esa persona en específico que crea el diseño de la imagen, lo que hace es que voltea a ver la perspectiva de lo que quiere mencionar o decir, y en algunas de ellas, porque dentro de la naturalidad humana no hay una conexión directa con lo que quiere ver, pero energéticamente lo obtiene, y en otras sí hay un involucramiento, o sea, sí puede haber una de esas personas involucradas directamente, por ejemplo, en una cuestión económica, que de alguna forma tengan un ligamento más directo. Entonces, ¿qué conciencia inspiró la portada? O sea, ¿qué conciencia, qué energía había ahí que inspiró la portada? ¿Qué era lo que en el fondo también querían mostrar? No lo que están mostrando, lo que en el fondo ellos quieren mostrar. En un sentido patriótico, un resurgimiento o de alguna manera un levantamiento de lo que son los colores americanos. Entonces la filosofía o la conciencia detrás proviene directamente pues de la Casa Blanca. Ok. Eh, Margarita, ¿qué se quiere lograr en esta
energía que quieren lograr para el 2026 según lo que nos muestran aquí en general. Lo bueno que veo, hay un control mental, pero veo que cada una de las portadas de esta revista es un consecutivo. Hay una primera revista, está la segunda, está la tercera, y esto va creando un estado de conciencia en el humano. Y es la forma en que ellos quieren manipular, porque todo hace parte de un hilo conductor, no hay nada que esté separado de lo otro. Cada una trae su información, cada una trae una forma de almacenarse dentro del colectivo, dentro de la mente colectiva, y esto va creando un cambio de pensamiento. Es poquito, es como a cuentagotas, va pasando uno tras otro, hasta que van logrando su fin, porque el fin se ha logrado. Las personas tienen miedo, las personas tienen dependencias, tienen adicciones, porque aquí también están mostrando las adicciones que están manifestadas en la humanidad. La adicción a la guerra, a los fármacos, a diferentes tipos de imágenes que están proyectadas. Entonces veo que esto viene totalmente pensado y totalmente direccionado. A ver, aquí hay una parte que me llama mucho la atención. eh, a ver, en esta parte de que dices, es una programación como consecutiva. A ver, esta es la número 40 de Economist, de estas portadas anuales. Esta es la número 40. Eh, ¿Tiene algún significado el número de la revista con esto que tú dices de la programación que se ha llevado consecutivamente? Tiene y está muy relacionado con todas las imágenes que están muy relacionadas con la materia, con la tierra, pero vista desde el consumismo y desde la adicción. Es más, es afianzar más a la mente a todo este tipo de imágenes y de estas proyecciones y separar al cuerpo de su espiritualidad y volverlo un ser mucho más programado, mucho más fácil de controlar y mucho más dependiente de los elementos externos, como puede ser la tecnología, inclusive volverlo dependiente de las guerras, porque los conflictos siempre hacen que haya una separación y en las guerras siempre hay alguien que aparentemente gana, pero en las guerras se crea demasiada carencia y se crea demasiada pobreza en todos los sentidos y en todos los aspectos de vivir como humanos sobre el planeta. Hay mucho miedo. Ok, Nico, a ver, esta portada, ¿qué es lo que anuncia en el fondo, en lo profundo? Un colapso, una transición, ¿qué es? O una renovación o un estancamiento, ¿qué es lo que realmente está buscando activar? Principalmente, Ira, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Una gestión organizada, o sea, principalmente una estructura que mencionabas tú directamente también con la geometría, que tenga Ujú. una afinidad, que tenga una litoral, que tenga una límite, un perímetro perfectamente establecido para que dentro de la nueva frecuencia o la nueva ideología que quieren implantar en el humano a través de estas simbologías, pues entren como paquetes ya directos de programación con cierta distancia, con cierta estructura de frecuencia y que el humano no pueda salirse de eso. Es como ir encerrando al humano en cuadrículas o en Ajá. estructuras cuadriculares a las cuales tiene que experimentar por completo para desear moverse o poder moverse. ¿Hay una parte del humano que será más afectada que otra o toda es afectada de la misma forma? Nico. La humanidad que irradia una emocionalidad que conecta directamente con el color rojo se ve más afectada. Aquel humano que de alguna forma interpreta primero el azul y entra a la imagen, por lo menos con una disociación emocional, tiende a estar más desconectada también de los efectos de todo esto. Hay una, una forma en que este simbolismo deje un mensaje eh, clavado en el inconsciente que no quieren que descubramos, y si es así,
¿Cuáles? Nico. La posibilidad de una vida o de un planeta diferente, Ira. La creatividad que conlleva al humano tomar la decisión, por ejemplo, de obedecer directamente a los instintos que tiene de hacer un cambio, de mejorar, de hacerlo mejor, de dejar de lastimar. Eso se ve muy representado, obviamente, en lo opuesto, en estos cubos de hielo derritiéndose, donde ya es un anuncio a que no se pudo hacer nada. Entonces, es en gran parte eso, y llevar al humano a la creencia de que ya no puede hacer nada, limitar su creatividad en ese De que está sentido. perdido. Ujú. Ok. Margarita, ¿tú cuál es el mensaje real que no quieren que descubra la humanidad en todo esto? Bueno, yo veo que esto va por capas porque veo la figura y veo la intención no solamente de estas mentes que a través de un colectivo quieren manipular, sino veo la postura encima de esta imagen de un cerebro. Y el cerebro tiene esta capacidad de absorber cada una de estas imágenes y no solamente absorberlas, sino reforzarlas como una forma de control y de intimidación, porque cada una de estas imágenes trae un simbolismo y trae una energía que se va ligando la una con la otra, así la veamos en forma de caos, porque es lo que ellos quieren transmitir. Todo queda guardado aquí en esta cabecita y todo esto posteriormente se va a ir proyectando, unas más que otras, otras a unos niveles de conciencia, pero cada una se irá manifestando en los momentos perfectos para que cada una de estas imágenes sean proyectadas como si ellas mismas tuvieran memoria y tuvieran un momento de detonación, un momento específico y todo esto queda guardado, va quedando guardado y va creando otras formas de pensamiento. Las veo que son mucho más rígidas. ¿Qué pasa con todos estos niños que todavía son menores de edad, vamos a decir, bueno, de los 18 años a los 0 años y los que van a nacer? ¿Cómo ven o cómo se siente que puede influir en todo este ambiente, toda esta aparente programación, Nico? Pues mira, Ira, desde la perspectiva en donde la imagen intenta o pulsa la opción de la no vida, llama a la idea de que la producción o la fertilidad va en decadencia. Ujú. En realidad, crea una alarma al humano en donde también se reacciona desde el no tener una esperanza a una nueva vida. Ok, Margarita, ¿tú cómo lo percibes? Sí, lo veo muy similar a Nico porque veo que si una madre y un padre ya tienen esta información, pues el cuerpo va a andar, va a estar en emergencia, va a haber, hay miedo a traer hijos porque si estos hijos nacen en un planeta que es totalmente en guerra, pues ¿para qué traer hijos? Entonces puede que se presenten ciertos problemas de infertilidad, mucho miedo a traer vida y esto posteriormente también puede afectar no solamente el traer hijos, sino la creatividad, tanto el hombre como la mujer, y puede limitar su capacidad de manifestación. Muchos proyectos pueden ser limitados y pueden ser manifestados a través de todo esto. Es como querer implantar una nueva forma de crear vida. Ok, y en esta forma de no vida, ¿qué pasa con los alimentos? Pues los alimentos también es una forma de vida, no hay ni una plantita, no hay nada ahí, ni animalitos, ni nada. ¿Qué pasa con la alimentación en esta portada? ¿O no lo toman en cuenta o está implícito en algo que no hemos podido ver? Nico. No, está todo totalmente mezclado. No necesariamente está implícito, sino más bien está dentro de la estructura de todo esto que se está moviendo. Ujú. Y en realidad se muestra con obviedad, Ira. O sea, ya la parte en donde, como te mencionaba, ya se abusa de la conciencia de lo que se hace en esta portada, ya va directamente como una flecha, como lo muestra incluso la imagen, como cañones, como meteoritos, como digo, como más bien como cohetes, como balas, como bombas que ya van directo a detonar una programación en el humano. Ok, Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo veo como una carencia, algo muy sintético, alimento sintético, pero es un alimento que si lo ves a todos los niveles, pues hay una sensación de hambruna y de carencia. Y todo eso hace que el cuerpo se sienta muy árido,
se sienta muy débil, porque si el alimento no es lo suficientemente nutritivo, el cuerpo tiene que mutar y tiene que adaptarse a unas condiciones que no son lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Entonces vemos que las generaciones futuras vienen con otra, como con otra biología muy diferente, muy carente y muy susceptible a las enfermedades. Ok, entonces vamos a regresar, chicos, vamos a regresar. Y entonces ahora vamos a desconectar de todo y regresamos aquí y ahora en este momento presente y sienten su cuerpo, cómo recuperan su fuerza, recuperan su poder, pueden empezar a mover sus piecitos y sus manitas y díganme qué palabra o qué frase les viene para terminar esta sesión. 1, Nico. El mío, la palabra que me viene son tensión bélica y frustración humana. Tensión bélica y frustración humana. Margarita, Yo veo mentes conectadas al miedo. conectadas al miedo. Entonces, la tensión bélica y la frustración humana hacen que nuestras mentes se conecten al miedo. Muy bien, 2, respiran profundo. Y 3, regresamos y abrimos los ojos a nuestro ritmo. ¿Cómo les fue? Bien. Bien, ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? sí, Sí. muy interesante. Ujú. Interesante. Muy bien. Pues gracias, chicos. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Y les dejamos nuestro correo que es info@irasemana1inicio.com o también nuestro WhatsApp que es más 52 479 204 4973 para que nos escriban. Gracias chicos y vamos a finalizar aquí la grabación. Bye. Bye.